los micrófonos. Ya está. Y luego hubo silencio de aquí. Pero no se conectó. Que habla inglés. Pero hablemos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí reunidos para celebrar el examen de grado del doctorado en Economía Regional del sustentante Jorge Chávez Rosales con la tesis titulada Mercado Laboral y Bienestar Subjetivo. Jorge, tienes de 30 a 35 minutos para hacer tu presentación. Para hacer tu presentación, el jurado está integrado por el director, el doctor David Castro Lugo. Como codirector tenemos al doctor Luis Gutiérrez Flores. Los lectores son el doctor Humberto Charles Legia, el doctor Mariano Rojas y su servidora Reina Elizabeth Rodríguez Pérez, así como la doctora Adriana Pérez. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias. Pues primero que nada quiero empezar por agradecerles a todos por su asistencia, tanto a las personas que están conectadas como a los que pudieron estar aquí de forma presencial. Agradecer también al comité evaluador, que pues a lo largo de estos años han estado pues revisando cada uno de los capítulos que se presenta dentro de la tesis y que pues hoy en día tenemos el gusto de presentarles y pues agradecerles otra vez que estén aquí para escuchar los resultados de esta investigación que tomó pues todo el doctorado, ¿verdad? La verdad es que estoy muy contento de presentarles los resultados. Han sido sorprendentes para mí porque finalmente uno cree que va a llegar, a dónde va a llegar, pero siempre pues terminan cambiando las cosas en el camino, ¿no? En este sentido, bueno, la tesis, como bien menciona la doctora Reina, se llama Mercado Laboral y Bienestar Subjetivo. Y pues la nombré así porque pues, en los capítulos se abordaron diferentes aspectos del mercado laboral, donde participan las personas, y finalmente desde un enfoque de bienestar subjetivo, que pues dentro de la tesis ustedes verán que utilizo conceptos como satisfacción, felicidad, bienestar autorreportado y otros términos para referirme a este enfoque, donde lo que analizamos es básicamente de qué manera ciertas características del trabajo o del mercado laboral globalmente pueden estar relacionadas a los reportes de satisfacción o de bienestar de las personas, ¿no? Cómo ellos pueden estar influenciados por este contexto, por el trabajo que tienen y cambiar, pues, el nivel de satisfacción que reportan, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se abordan dentro de la tesis? En el primer capítulo, Felicidad en el trabajo, pues la idea es ver cómo encaja el concepto de bienestar subjetivo en la literatura pues, económica, que estudia el trabajo. Y es una revisión de literatura, ¿no? Entonces, tratamos de enmarcar los otros 3 capítulos que ya son estudios empíricos, en el aspecto en que utilizamos datos para pues, poder dar resultados y decir concretamente qué es lo que sucede en estas relaciones. Y entonces, pues primeramente la primera cuestión, obviamente que el primer capítulo pues termina siendo de qué manera se relaciona la satisfacción con la vida con el trabajo, ¿no? Uno pensaría que el trabajo
Bueno, y en economía clásica el trabajo es costoso, ¿no? Es el costo por estar en el ocio, ¿no? Que usamos el término de ocio en economía clásica para referirnos pues al tiempo libre, ¿no? O el tiempo con la familia. Entonces, en el malestar de los ocupados vemos, en cierta medida, la relación que existe de el desempleo con el bienestar percibido de la persona. Posteriormente, pues no sé, vamos a un tema que está relacionado mucho con México y con Latinoamérica en el aspecto de que hay mucha informalidad, ¿no? No hay contratos laborales, hay personas que trabajan por su cuenta y pues lo vemos pues en la calle, lo vemos cuando llamas para alguna reparación, etcétera, ¿no? Entonces, tratamos de ver de qué manera esta característica particular del mercado laboral mexicano tiene una asociación con los reportes de satisfacción de las personas. Y finalmente, analizamos lo que son en caras largas, en jornadas prolongadas, analizamos la relación que tiene la duración de la jornada laboral con el balance trabajo-vida, ¿no? Básicamente, cuánto te cuesta trabajar tantas horas en términos de satisfacción familiar o satisfacción social, ¿no? Y que puede ser repercutido, obviamente, en una mayor satisfacción económica. Pero bueno, aquí es un tema que está en boga, porque, pues, como saben, la discusión la discusión en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, pues están viendo si reformarla. Y no nada más aquí en México, pues también en Colombia ya se reformó, en Chile también se reformó en esta última década. Entonces toda Latinoamérica está hablando sobre qué tanto estamos trabajando, ¿no? Y si eso realmente está permitiendo una mayor satisfacción, ¿no? Entonces vamos a empezar con el capítulo de la revisión de la literatura. Es novedoso porque presentamos resultados de a ver qué tanto se ha estudiado el trabajo en el bienestar subjetivo. Presentamos como una categorización de los estudios de bienestar subjetivo, pero en las ramas de economía, y además presentamos lo que se ha trabajado en México y en Latinoamérica. Y esos son 3 resultados que se encontraron en la revisión de literatura y que abrieron las puertas para los otros 3 capítulos. Entonces les voy a presentar pues las conclusiones más sobresalientes de cada uno de los capítulos, las 3 principales conclusiones. Obviamente, si leen la tesis van a ver que hay muchas más cosas que podemos concluir y que pueden resaltar, ¿no? Pero estas son las que más resaltaron para mi gusto, ¿no? Entonces, el primer punto que quiero resaltar es que el trabajo como campo de estudio del bienestar subjetivo es algo que ha estado presente desde como los inicios del enfoque del bienestar subjetivo, o los inicios de que empezamos a relacionar los datos de los reportes de satisfacción de las personas, de las encuestas que se hacen en diferentes países sobre su satisfacción con sus características laborales, ¿no? Y en este caso, bueno, pues pudimos tener acceso a la base de datos de felicidad, que fue construida por la Universidad de Rotterdam, la Universidad de Erasmus de Rotterdam, por Ruud Verhoeven, uno de los pues, exponentes en Europa de este enfoque, y pues donde se trataron de incluir la mayor cantidad de estudios posibles que están relacionados al bienestar subjetivo. Y vemos que esta base de datos aproximadamente tiene casi 16,000 publicaciones, de las cuales 819 están relacionadas al trabajo o a una cuestión del mercado laboral. Y en este caso, pues representa el 5%. Lo que quiere decir es que somos entes
como personas somos complejos y pues el enfoque de bienestar subjetivo abarca una diversidad de temas, ¿no? El segundo resultado que quiero resaltar de este capítulo es que en la revisión de literatura pudimos clasificar los estudios en alguna rama de la economía, como son macroeconomía o microeconomía, y que, bueno, la verdad es que los investigadores en todo el mundo, en América Latina y en México, bueno, son creativos, porque, pues, por ejemplo, en temas de macroeconomía, pues trataban de definir una curva de Phillips, digamos, pero desde el enfoque del bienestar subjetivo, ¿no? ¿Qué prefería la gente? ¿Inflación o menor tasa de desempleo, ¿no? Entonces, hacer como la política monetaria, ya saben, pues trata de determinar una tasa de interés de acuerdo a su objetivo, que puede ser luchar contra la inflación, pero a la vez no desacelerar la economía, que pues también está en boga este tema. Bueno, hay varios estudios de bienestar subjetivo que tratan de determinar desde las personas cómo perciben cuando aumenta la inflación, cómo se ve afectada su felicidad o su satisfacción si aumenta la inflación, y qué tanto le afecta un aumento de la tasa de desempleo, que se relaciona obviamente a la inseguridad laboral, ¿no? Y bueno, pues también se han estudiado en temas de políticas públicas, cómo el seguro de desempleo viene a ser un colchón que ayuda a las personas a que su nivel de satisfacción no caiga tanto cuando se encuentra en desempleo, y pues puede ser menos afectado, ¿no? En su bienestar subjetivo, en sus reportes. Y pues obviamente otros estudios que relacionan la productividad con la satisfacción, ¿no? Tanto que personas felices puedan reflejen una mayor productividad, como si la productividad puede influir en la satisfacción de las personas, ¿no? Entonces hay una doble relación ahí. Y finalmente, en temas microeconómicos, que pues básicamente pues estamos hablando del mercado laboral, y donde pudieran enmarcarse los tres estudios que a continuación les voy a presentar. Dentro de esta revisión de literatura también hubo un resultado que me llamó la atención, y fue que la informalidad efectivamente es uno de los temas más abordados por los latinoamericanos y por los mexicanos, y desde el enfoque del bienestar subjetivo. De hecho, casi todos los autores en México y América Latina lo abordan de una manera u otra. Y esto viene, tiene una cronología donde pues empiezan aquí en los 90s, en los organismos, en las instituciones académicas de Estados Unidos, pues hay investigadores que les llama la atención el tema, esta diferencia tan importante que hay con el mercado laboral americano, y después pues los organismos internacionales contratan a estos investigadores y hacen y presentan con datos de la región, presentan sus resultados, y que a la vez en esta misma década investigadores o académicos latinoamericanos y mexicanos empiezan a como decir, ¿por qué no lo tienen que decir de fuera, ¿no? Y aquí pues la academia, aunque no unificada, sí empieza a presentar los resultados que ellos encuentran desde encuestas que están a su alcance, ¿no? Y bueno, encuentran resultados contradictorios, ¿no? En esta macronarrativa, obviamente voy a tratar de resaltar esas diferencias que hay entre los resultados de organismos internacionales, donde dicen que ciertamente algunas características de la informalidad le llaman la atención a la gente, y a economistas latinoamericanos que dicen, bueno, es que realmente tal vez no sea tan atractivo trabajar en la informalidad, es más bien una opción de último recurso, ¿no? Y
aunque están de acuerdo en muchos resultados, obviamente, yo voy a resaltar esas diferencias que se presentan, ¿no? Y ya en la última década, gracias al INEGI, gracias pues, a que el bienestar subjetivo se empieza a formalizar como una herramienta estructurada y formal para presentar problemas de la sociedad, pues empiezan a surgir las encuestas, ¿no? Encuestas que contemplan estas preguntas hacia los individuos de qué tan satisfecho estás, qué tan feliz eres, y pues qué tan satisfecho estás en algunos dominios de vida, ¿no? En tu situación económica, con tu familia, social, etc. Después de esta revisión, pues surgieron los 3 cuestionamientos que presentaré pues algunas respuestas en los siguientes capítulos. ¿Qué tan importante es el trabajo en la determinación del bienestar del individuo? Y si podría ser que la relación de informalidad laboral y bienestar sea diferente espacialmente. ¿Por qué? ¿Por qué encuentran resultados encontrados, ¿no? ¿Por qué se presentan organismos internacionales y dicen es que esto es lo que está sucediendo, y la academia en América Latina dice no, esto es lo que realmente pasa? ¿Y cuál es la preferencia de la duración de la jornada laboral en México, ¿no? ¿Cuánto realmente pudiera ser una jornada, horas? ¿Cuántas horas debería trabajar una persona para maximizar su satisfacción, ¿no? Entonces, en el malestar de los desocupados, pues el primer resultado este capítulo, quiero resaltar los 3 resultados que a continuación voy a presentar. Son nuevos porque pues no sí se han hecho estudios sobre el desempleo en México, pero no se había profundizado de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en este primer resultado es que ya se había presentado por otros autores en México, y es que el desempleo sí muestra que los individuos pues van a disminuir su satisfacción, ¿no? Una persona desempleada reporta niveles de satisfacción inferiores a los de un empleado. Sin embargo, aquí le podemos dar un tamaño, ¿no? Y este tamaño que le damos es de más de 2 veces. Por ejemplo, este efecto lo primero que hicimos fue dividirlo. Lo dividimos en el efecto pecuniario y en el no pecuniario. En el pecuniario nos referimos a cómo disminuye tu satisfacción por la pérdida del ingreso que conlleva perder tu empleo, ¿no? Y pues eso obviamente te reduce tu satisfacción económica y tu satisfacción con la vida. Y el segundo efecto, el no pecuniario, nos referimos a cómo el desempleo tiene un efecto sobre tu bienestar, porque el trabajo da una razón de ser al individuo y pues ayuda a mantener una salud mental, y pues unos tantos otros resultados que se han presentado en psicología y que pues aquí no nos vamos a meter a fondo, pero que ese es el efecto que podríamos relacionar al bienestar mental, ¿no? Y en este caso esa relación es de 2:1. El efecto de bienestar sobre el no pecuniario es 2 veces más importante que el efecto pecuniario. Esto quiere decir que pues, el empleo tiene un objetivo más allá que el de obtener el simple ingreso de la persona, ¿no? Entonces, también se refiere a que las políticas, ¿cuál sería la implicación? Es que las políticas enfocadas a mitigar este fenómeno del desempleo deben de traer también no nada más un apoyo al desempleo, sino también deben de estar acompañando de una manera u otra a que estas personas se inserten en el mercado laboral de nuevo, ¿no? Y este es uno de los resultados que, por ejemplo, no se discuten a profundidad, aun cuando ya se haya estimado este coeficiente relacionado al desempleo
que tiene un efecto sobre el objetivo o la satisfacción de la persona. Hubo un punto importante que quiero resaltar, que es casi tan importante como cuando la salud cae. O sea, usualmente cuando tu salud cae, bueno, reportas niveles de satisfacción menor o felicidad más bajos, bueno, el coeficiente es casi tan grande como el relacionado a la salud. El segundo fenómeno que se estudia aquí en México es sobre cómo un contexto laboral deteriorado no solamente afecta a los desempleados, sino también y esto tiene que ver con la que pudieran sentir en su trabajo, que pues si ven que hay mucha gente sin trabajo, han de estarlo por el mismo empleo, ¿no? Entonces, una implicación importante es que usualmente este fenómeno de la caída del nivel de satisfacción relacionada con un contexto laboral deteriorado o altas tasas de desempleo puede ser mitigado por un nivel educativo mayor, ¿no? Y esto muestra cómo la formación educativa ayuda, es como un colchón contra un contexto deteriorado y permite insertarte tal vez al mercado laboral de una forma más especializada, y que significa que pues tal vez pues en este contexto ser como necesario para las empresas que por el tipo de trabajo especializado, ¿no? Entonces, esto como política pública lo que estamos viendo es que una población más educada pudiera enfrentar de una mejor manera a altas tasas de desempleo o a un contexto laboral deteriorado. Y el último resultado que me gustaría resaltar es que el efecto de las tasas de desempleo y de las tasas de desempleo y de estar desempleado uno sí es muy significativo, es significativo en el norte del país o en las regiones más expuestas al comercio internacional, donde tienen mercados laborales más estructurados, pero no así en las regiones que están aisladas de estos procesos económicos internacionales, y que pues eso llama la atención, porque cómo puede ser que una persona que no esté desempleada tenga niveles de satisfacción casi igual que alguien que está trabajando. Y pues aquí es donde brincamos al otro capítulo, porque se relaciona a que estos mercados laborales hay mucha informalidad, lo que puede relacionarse a una entrada y salida más fácil del mercado laboral. O sea, pues es más fácil conseguir un trabajo que no necesitas firmar un contrato laboral, y la otra, que los trabajos tal vez no son tan bueno, que pueden ser trabajos precarios, que no necesariamente pues, mejoran tus reportes de satisfacción, ¿no? Y aquí es donde empezamos a hablar de la informalidad laboral, ¿no? La insatisfacción en el trabajo informal. Con trabajo informal referimos a dos: que trabaja por su cuenta y al empleado no bajo un contrato ni bajo con prestaciones de organismos de salud, ¿no? De seguridad social. Y lo que vemos en el análisis nacional, y como en coherencia con los resultados obtenidos por los tantos investigadores latinoamericanos, es que el empleo formal pues es como, tiene una jerarquía superior a la del autoempleado y la del empleado informal, obviamente. O sea, sí hay una jerarquía. Sin embargo, dentro de esta jerarquía, y esto pudiera ser como la conclusión a la que los organismos internacionales presentan usualmente, ¿no?
Pero dentro de esta informalidad también hay cierta heterogeneidad y se presentan tres situaciones donde el autoempleado no necesariamente va a reportar niveles inferiores de satisfacción. Obviamente que en el empleado informal, en todas las situaciones, presenta niveles inferiores de satisfacción. Pero el autoempleado tiene ciertos beneficios, como pues algunos dicen que empezar su tiempo, la duración de su jornada, puede ¿no? Mujeres. Hay mujeres autoempleadas que reportan una satisfacción tan alta como los empleados, como mujeres en el empleo formal. ¿Y esto qué puede reflejar? Refleja que las mujeres pueden ser todavía tenemos estos roles de género donde pueden ser que el ingreso complementario, ¿no? Ellas están generando, pues no lo ven como el trabajo como su objetivo de vida, ¿no? Digamos, sino que tienen de donde obtienen niveles superiores de satisfacción. Una característica que ayuda a que un autoempleado reporte niveles similares de satisfacción que un empleado formal es cuando tienen educación superior. O sea, pues estamos hablando de una licenciatura o de estudios especializados. Por ejemplo, pues estamos hablando de los abogados, de los contadores y de todas estas profesiones liberales que pueden trabajar por su cuenta, pueden trabajar para situaciones laborales más precarias, ¿no? Y la tercera, que es una diferenciación espacial, ¿no? Y esta es la que viene a sintetizar esta confrontación entre los resultados obtenidos por organismos internacionales en el año 2000 y los autores de la Academia Americana, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Es que las regiones con menores tasas de informalidad, en estas regiones el autoempleado sí reportaba niveles inferiores de satisfacción, respaldando la tesis de organismos internacionales. Esta sería la tesis. La antitesis de los autores latinoamericanos se presentaría más en las regiones donde hay bastante informalidad, ¿no? Y esto ¿qué es lo que nos dice? Que el autoempleado puede estar tan satisfecho como en un empleo formal. Entonces aquí están la tesis, la antitesis y la síntesis, y es básicamente esa, que hay diferencias en la estructura del mercado laboral dentro espaciales en México y que pues obviamente que un autoempleado puede reportar niveles superiores, niveles similares de satisfacción que un empleado formal cuando pues tal vez en estas regiones donde abunda la informalidad es normal trabajar sin contratos, es normal trabajar por su cuenta y los trabajos formales probablemente no tengan tantos beneficios como en un mercado laboral ya estructurado, como son aquellas regiones que están expuestas más al comercio internacional, ¿no? Jorge, te quedan 5 minutos. Ok. Y el último capítulo, que es el capítulo que está en boga, bueno, presento 3 resultados también de este capítulo. Este ya está por publicarse, ha sido aprobado en la revista Economía de Teoría y Práctica de la UAM para publicarse en este semestre. Y básicamente presento tres resultados. Los 3 resultados más importantes o que más llamaron mi atención fueron que básicamente las preferencias de la duración de la jornada laboral son diferentes por sexo. Todavía tenemos, no nada más en México, esto también en la literatura. Este estudio es el único que encontré para México.
que estoy haciendo, no hay una literatura previa que haya estudiado este tema. Y lo que resalta es que en la literatura internacional sí se ha probado esto, que las mujeres pueden reportar niveles superiores de satisfacción en jornadas laborales reducidas, pero los hombres no, sí, lo podemos ver aquí, ¿no? Digo, nos podemos meter al tema de balance trabajo-vida, pero pues, por el tiempo no lo vamos a hacer. Ahí está en la tesis presentado de forma más clara. Y pues la idea del balance trabajo-vida es que pues, puede aumentar tu satisfacción económica si aumentas las horas trabajadas, pero tu satisfacción con la familia o social puede reducirse, lo que resulta en una satisfacción con la vida o una satisfacción neta incambiada, ¿no? O bueno, de acuerdo al juego que hay ahí entre diferentes dominios de vida. El segundo resultado que resalta en esta parte del estudio es que el trabajar largas horas es de igual forma negativo para hombres y mujeres. Y sin embargo, pues ciertamente para las mujeres es todavía tiene un coeficiente más alto. Este coeficiente, entre más pequeño sea, o si es menor a 1, significa que la probabilidad de que reportes niveles superiores de satisfacción es menor, ¿no? Si es más alto que 1, significa que aumenta la probabilidad de que reportes niveles superiores de satisfacción, ¿no? La segunda parte del estudio se enfoca en lo que es categorizar a los trabajadores por tipo de empleo, en este caso empleado formal, autoempleado informal, y lo que vemos es que las largas jornadas laborales tienen un efecto negativo tanto en empleados formales como en informales, pero no necesariamente en autoempleados. Y este es uno de los resultados que me llamó la atención porque, pues, en cierta medida todos convivimos con autoempleados o hemos trabajado por cuenta propia, ¿no? Y vemos que el trabajador por cuenta propia puede reportar niveles de satisfacción iguales en cualquier jornada laboral. O sea, a él no le importa de repente si está trabajando mucho tiempo, porque la siguiente semana puede ser que trabaje poquito tiempo. O si esta semana está trabajando poquito tiempo, puede ser que la siguiente semana ya tenga más trabajo. Y eso, pues obviamente que no afecta, no tiene una relación con sus reportes de satisfacción, ¿no? El último resultado, que es el que quiero resaltar, es sobre el global de la población económicamente activa que está trabajando, que uno pensaría, no, pues todos los que trabajan menos van a reportar niveles superiores de satisfacción. Pues no es así. La gente le gusta trabajar y los que reportan niveles superiores de satisfacción y el promedio más alto son los que están en una jornada de 29 a 40 horas, lo que puede apuntar a que no es una jornada extremadamente reducida la que prefieren los trabajadores, sino una relativamente reducida, ¿no? Y esto en comparación con la jornada laboral legal, ¿no? Y esta es la curvita que vemos aquí, la gris con triangulitos es la de la población en general. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene esto para política pública? Bueno, pues estamos viendo que puede haber un consenso sobre qué duración de la jornada laboral puede incrementar el nivel de bienestar de la población en México y mejorar hasta el balance trabajo-vida, ¿no? Y esto es todo. Muchísimas gracias. Antes de irnos, pues ya nada más quiero resaltar algunos aprendizajes y algunos puntos que me llevo después de terminar este trabajo. Y es básicamente que el trabajo y sus características se asocian significativamente con los reportes de bienestar de las personas. O sea, es un dominio de vida importante en la determinación de bienestar de los individuos. Trabajar es algo bueno,
Además, el análisis regional permite mostrar que el contexto laboral es determinante en la percepción que tienen los individuos de su condición de empleo, y pues este análisis espacial permite también conjuntar tesis que podrían estar encontradas, sintetizar una tesis y una antitesis que se presenta en la macronarrativa de informalidad, y pues que hay muchos temas por analizar, como por ejemplo el ciclo de vida, como pues personas que van entrando en el mercado laboral están más como con más energía para trabajar muchas más horas, y ya cuando vas cerrando tu ciclo laboral, no es tanto así, es más relajado, tal vez lo que busca uno. Bueno, comprobar eso, porque finalmente es alguien, o sea, es un dicho, ¿no? Decimos, ¿no? Ya va cerrando su ciclo laboral, ¿no? Pero realmente con datos, pues no se ha hecho. Y el análisis de datos de bienestar subjetivo completa la economía clásica y es una excelente guía para el diseño de políticas públicas. Y bueno, pues esto es importante porque el enfoque es un tema que finalmente permite usar los datos para responder a preguntas que tal vez no se pudiera hacer con las herramientas de economía clásica, ¿no? Usamos econometría, y esto es lo bonito, que usamos datos y usamos econometría para hacer estudios de bienestar subjetivo, ¿no? Para relacionar esa satisfacción con las personas. Muchas gracias por su... Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Vamos a empezar a la sección de preguntas y comentarios por parte del comité evaluador. Y vamos a darle la palabra inicialmente al doctor Mariano Rojas, que se encuentra de manera virtual. Gracias. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, muchas felicidades, Jorge. Me alegra mucho ver que ya hemos llegado a esta etapa, ¿no? El mérito de los estudiantes siempre hay que apreciarlo, y sobre todo apreciar que se involucran en temas nuevos, relativamente nuevos, metodológicamente retadores, ¿no? Me parece un buen trabajo. Yo estoy muy contento con, sobre todo, el manejo cuantitativo. El INEGI ha invertido mucho en llevar mediciones de bienestar subjetivo, y son recomendaciones que vienen incluso de la OECD, y entonces se aprecia mucho que los estudiantes de doctorado hagan uso de esta información y que además traten de llevarlo a políticas públicas, ¿no? Que haya un mensaje de políticas públicas, y muestra lo valioso de invertir en estas mediciones. Y muchas veces llevamos mediciones de índices de precios semanalmente, de tasas de interés, de construcción de carreteras, infraestructura urbana, y nos faltaba información de qué tan a gusto estaba la gente con su vida. El INEGI se convenció de que eso era importante, y entonces este tipo de trabajos muestran la relevancia, no solo académica, sino para el país, de tener esa información y de que haya estudiantes y asesores que estén dispuestos a usarlo. Entonces, felicitaciones al estudiante y al asesor también, ¿no? O sea, creo que es un trabajo de inicio. Siempre digo que la tesis de doctorado, los muchachos lo ven como una culminación y creen que ya hoy acaba todo, y es todo lo contrario, estamos empezando, ¿no? O sea, hay que ver esto como el arranque de una etapa donde habrá investigación más de fondo, donde habrá probablemente algo que recomiendo, Jorge, es pensar ya no solo en métricas y en análisis cuantitativo, sino en grandes mensajes, grandes narrativas. Digamos, nos perdemos a veces en tantos coeficientes, en tantos, si son significativos o no.
Y es parte de, digamos, es parte de la etapa de un trabajo de tesis de doctorado, pero luego hay que buscar la gran narrativa, ¿no? O sea, ¿qué estamos cuestionando? ¿Qué es distinto? Y hacia dónde podemos ir con una narrativa más grande, más allá de los coeficientes. Entonces, la recomendación ahí, Jorge, es ver a futuro y pensar en cómo pasar de coeficientes que siempre tienen que estar atrás, pero a la narrativa, ¿no? O sea, no perdernos tanto en signos y si es estadísticamente significativo o no, sino cuál es el gran mensaje que toca fibras humanas, que le llega a la gente y que la gente dice, sí, esto tiene que ver conmigo, ¿no? Tiene que ver con lo que me pasó el año pasado con mi familia, o tiene que ver con lo que me pasó con mi papá y por qué tuve que moverme de ciudad. Entonces, tratar de llegar a ese nivel es algo que es el reto que viene. Algunos comentarios más de tipo de recomendación para la agenda futura de investigación. Creo que mencionábamos el ciclo de vida, se mencionaba ahora al final eso. Uno de los temas que viene es hasta cuándo trabajar. Y con el tema de las pensiones, el cambio en la población, en la pirámide demográfica, tenemos un problema, digamos, de que la gente tal vez no se va a poder retirar a los 65, a los 60 años, al menos no con pensiones decentes, y se está hablando de que la gente siga trabajando más allá de los 65, simplemente porque no dan las pensiones, ¿no? Los fondos de pensión no van a dar. Y entonces una de las preguntas grandes que viene es cómo hacer que el trabajo sea más satisfactorio. Ya no tanto es si es satisfactorio o no, o si es trabajar 40 horas o 50, sino a cualquier número de horas que se trabaje y a cualquier edad que se trabaje, cómo hacerlo más satisfactorio. Al punto de que la gente diga, tengo 70 años y no me quiero retirar porque estoy muy a gusto trabajando, ¿no? Entonces, creo que a futuro uno de los temas que hay que estudiar son los otros atributos del trabajo que lo hacen más o menos satisfactorio. Esa varianza que hay para las variables que se han estudiado, meterse a fondo a qué hace que un trabajo sea más satisfactorio o no. Se ha hablado de flexibilidad laboral, de agencia, se ha hablado de relaciones humanas en el trabajo, de cómo me llevo con el jefe, el estilo de manejo, digamos, de personal del jefe. Todo eso abre la posibilidad de generar más satisfacción a partir de los mismos atributos, ¿no? Entonces yo diría 3 recomendaciones. Una es a futuro pensar en los otros atributos del trabajo. Tal vez hay que buscar otras bases de datos, pero eso es importante. Segundo tema que pecan la mayoría de los trabajos de bienestar subjetivo es que son muy individualistas en el sentido de que no contemplan los efectos en terceros. Digamos, estas personas que están desempleadas viven en una familia y no sabemos cómo se ven afectados sus hijos, cómo se ven afectados su pareja o quienes viven en el hogar con ellos, tanto por tener empleo como por no tenerlo. O sea, sabemos cómo les afecta a ellos. Que es la investigación que usted ha hecho es cómo les afecta a ellos estar desempleados o no, ¿no? Trabajar más horas o no. Pero la gente vive por lo general, y en México es casi una norma, viven en hogares con otras personas, tienen lazos familiares, y los otros también se ven afectados por estos eventos. Y eso no lo estamos contemplando, ¿no? Entonces, a futuro es muy importante aprovechar la poca información que hay, y sabemos que la Viare básica tiene alguna información de bienestar de pareja para eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se afectan los terceros? A veces
el costo de bienestar no viene por el desempleo, sino más bien por el trabajo. Cuando alguien trabaja o trabaja mucho, pues está descuidando a los hijos están creciendo solos, ¿no? Entonces, hay que analizar ese contexto más allá del individuo y pensar en la persona, ¿no? Y una tercera, digamos, línea que recomendaría explorar es, por lo general, el trabajo viene asociado a la producción. O sea, uno trabaja y obtiene bienestar, pero en el trabajo estamos produciendo algo, ¿no? Mercancías, productos, servicios. Y entonces, por ahí también vale la pena explorar cuál es el impacto de lo que uno hace. Porque hay una línea que dice pues sí, estamos trabajando, estamos produciendo más, pero mucha de esa producción tiene un impacto de bienestar muy pequeño. Gran parte de la producción ya se produce simplemente para que la gente siga trabajando, pero no porque haga un impacto de bienestar. O sea, más camisas, autos que hay que cambiarlos cada 2 años, y la gente desecha sus teléfonos celulares cada 2 años, y entonces tenemos mucha gente trabajando, produciendo cosas que tienen un impacto de bienestar muy pequeño y que tienen un costo ambiental muy alto. Entonces, a nivel futuro, también el trabajo hay que asociarlo a no solo que yo estoy recibiendo un ingreso y estando 40 horas en una planta, sino a que estoy haciendo algo que tiene consecuencias por el lado ambiental y por el lado de productos que muchas veces pues, no tienen un impacto grande. Entonces, son más recomendaciones a futuro, Jorge, pero por lo demás muy contento, me parece que es un trabajo propio de un estudiante de doctorado con un muy buen manejo de métodos cuantitativos y sobre todo con mucha pasión, que es algo que siempre se aprecia mucho, que los estudiantes se apasionen con el tema y ojalá sigan a futuro haciendo una carrera en este tema. Entonces, felicidades y ojalá tome nota de las recomendaciones de temas a futuro. Felicidades, Jorge. Claro. Gracias, doctor. Claro que sí. Muchas gracias a usted. Ahí. Bueno, gracias. Seguimos con los comentarios del doctor Humberto Charles Deija. Hola, ¿me escuchan? Sí. Excelente. Pues muy bien, pues yo complementando lo que decía el doctor Mariano, pues sí, centralmente tu trabajo es muy valioso, aprovechas muy bien tus habilidades para el análisis cuantitativo, los datos disponibles, utilizaste bastantes fuentes, también la literatura, la revisión fue exhaustiva, fue suficiente. Creo que respondes preguntas valiosas en tu trabajo, la de por ejemplo, cuantificar el impacto en términos de bienestar, lo que representa el aspecto pecuniario y el no pecuniario, me parece que aporta bastante valor con datos muy recientes, entonces contribuyes bastante a la reflexión en torno a ese tema. También contribuyes bastante como mencionabas, a la discusión que se está llevando actualmente respecto de las horas trabajadas, porque, bueno, sabemos que el volumen de horas que se trabaja en México en promedio es sumamente elevado comparado, por ejemplo, con otros países de la OCDE. Entonces, que tú identifiques si no óptimo, que te aproximes a esos números de cantidades suficientes que permitirían el máximo posible de bienestar subjetivo en las personas a partir de sus horas trabajadas, también me parece que contribuye bastante que puede contribuir a la política pública. Ya faltará el paso donde los hacedores de política escuchan los hallazgos desde la ciencia. Y complementando también lo que decía Mariano, pues
sí, ahora ya es un poco momento de pensar qué puede venir a futuro. Por un lado, los temas que abordaba el doctor Rojas son sumamente relevantes, lo de hasta qué edad trabajar, hasta cuándo. Y sin embargo, creo que hay pues distintos aspectos que puedes profundizar dentro de tu trabajo. Por ejemplo, si vas a seguir estos temas y este enfoque particular, quizás continuar con el abordaje del enfoque de género, ya en una de las sesiones previas que tuvimos, que afortunadamente he podido acompañarte bastante en las presentaciones que has hecho en estos 3, 4 años últimos de tu trabajo, que por ejemplo hablábamos de que para reducir las horas de trabajo en el segundo ingreso de la familia es un poco más factible reducir esa cantidad de horas que en el primer ingreso, ¿no? Si hay un primer ingreso, el ingreso principal del hogar, es más retador reducir la cantidad de horas si se va a reducir el ingreso, ¿no? Y para el segundo ingreso pudiera ser un poco más factible. Eso entre muchos enfoques de género. También Mariano hablaba sobre que trabajar implica más horas al trabajo, implica menos horas a la familia, y eso también tiene costos para el bienestar, ¿no? Entonces, ahí también hay un tema de género que se puede abordar. Yo precisamente, para no alejarme de mi familia en estos días, es que tengo la posibilidad de conversar aquí contigo desde la virtualidad. Entonces, y hay mucho más que abordar, ¿no? Productividad y bienestar. Tu enfoque tendría mucha aplicación, digamos, en el mundo académico, en el mundo de política pública, pero incluso en aspectos organizacionales o de empresa, en el sentido de que el bienestar en el trabajo es uno de los temas clave de los recursos humanos de todas las organizaciones, lucrativas y no lucrativas, en el mundo. Entonces, creo que también tendrías mucho que aportar a futuro si quieres seguir abordando estos temas y no fuera desde la academia. Las empresas valoran mucho esto que estás haciendo, ¿no? ¿Cómo puedes asociar el bienestar del colaborador, quizás con objetivos de empresa, o una visión un poco más desde la política pública, ¿no? Eso ya lo irás decidiendo tú, y quizás el propio mercado laboral al que te enfrentarás ahora que estás por graduarte ya se irá definiendo. Bueno, también un comentario que quería hacerte es respecto de aspectos por mejorar o puntos muy específicos de tu trabajo, es que, por ejemplo, en el capítulo 3.4.1, así de específico, los porcentajes que presentas no suman 100, lo de los autoempleados y los informales, etcétera. También me hubiera gustado, por ejemplo, un diagrama de Venn o algo así que describiera que, por ejemplo, si estás asumiendo que todos los autoempleados son informales, o existe en la muestra al menos un porcentaje de autoempleados que no sean informales, y por otro lado de empleados que siendo empleados sean informales, ¿no? O sea, entiendo que hay informalidad tanto en los autoempleados como en los empleados por cuenta ajena. Entonces, digamos, diferenciar un poquito más en esa línea, creo que hubiera contribuido en puntos específicos de tu trabajo, pero en sí, en general, son detalles, ¿no? Ya no profundizaría mucho más. Es más una felicitación la que quiero hacerte por el valor de tu trabajo y similar a lo que comentaba Mariano de lo que podría venir a futuro para ti en tu trayectoria profesional. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias al comité que me ha permitido participar en tantas sesiones, particularmente en la sesión de hoy. Gracias. Gracias a ti, Charles. Gracias. Gracias por todos estos años de acompañarme. Bueno, muchas gracias. Pues a continuación me voy a otorgar la palabra para hacer los comentarios. Bueno, primeramente muchas felicidades por la presentación. Creo que fue muy buena la presentación. Se ve que tienes mucho entusiasmo por presentar tus resultados, que te has apropiado muy bien de tu trabajo, que
que te causa una gran satisfacción el tema. Sí. Pues muchas gracias también por la invitación a formar parte de este comité, a tu director, el doctor David Castro, y a tu codirector, el doctor Luis Gutiérrez, por estar aquí, por darme la oportunidad de comentar. Pues bueno, el objetivo de la tesis, pues bien, fue examinar esta relación entre las condiciones del mercado laboral y el bienestar subjetivo en México, y exploraste 3 variables que son fundamentales para el mercado de trabajo, como el desempleo, la informalidad y la duración de la jornada. Entonces, me gustó mucho que como que una variable te llevaba a la otra, ¿no? Estabas hablando de desempleo, bueno, pues vamos a analizar qué satisfactorio es estar o no estar en esta circunstancia, y luego decir, bueno, pero está desempleado, pero está en otra condición, que es la informalidad, y luego la duración de la jornada. Entonces, a partir de ello, pues, exploraste 3 hipótesis, las cuales intentas probar en tu investigación. Si bien es un tema muy interesante y es un tema poco explorado en México y que tiene mucho, es como, digo el doctor Mariano, ¿no? Como el principio, para explorar muchas cosas y dentro de las diferentes variables que analizas. Algunas de las inquietudes que a mí me surgieron dentro del documento, pues se las hice llegar cuando hice la revisión, y otras tantas, pues me reservé para este momento. Me llama la atención el tema de la regionalización, te lo comentaba, ¿no?, en el documento, que utilizas una regionalización que tiene que ver más con el tema de ingresos, más que el tema del bienestar, ¿no? Sí. Porque esa regionalización se construye en 2016. El doctor David Castro y la doctora ahora Albania Aguilera, y utilizan variables de proximidad con el mercado internacional, de comercio, de ingresos, etcétera, y en ese sentido, pues suena como muy interesante analizar el bienestar, pero tiene que ver más con el tema de los ingresos. Cuando tú analizas y haces la regionalización, dices, bueno, aquí existe mayor informalidad o aquí existe mayor empleo y desempleo, tiene mucho que ver con la estructura socioeconómica en las regiones, ¿no? Por ejemplo, en el norte del país es donde existe tasas de desempleo más reducidas, o donde hay menos informalidad, pero tiene que ver un poco más con la estructura. Y en la parte de la informalidad, que es en la parte, digamos, sur del país, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, donde existe mucha informalidad, y tú reportas que el bienestar, digamos, dijiste un resultado de que a lo mejor no tiene mucho que ver con la condición en términos de la informalidad, ¿sí? Entonces, yo siento que en esa parte tiene mucho que ver con la estructura, y que las personas, principalmente las mujeres, no tienen como muchas opciones de empleo, porque existe mucha informalidad, mucho comercio, de diferentes cosas, por ejemplo, de alimentos, de comercio informal en los mercados, etcétera. Y entonces es como que la única opción que tienen, y es el reporte, o sea, eres feliz o no eres feliz con tu trabajo, porque es la única opción que tienes. Sí. Existe mucha informalidad, por ejemplo, y mucha participación principalmente de mujeres. Por ejemplo, en países como Bolivia, ¿sí?, participan mucho las mujeres, y más que en México, más o menos como el 60-65% de las mujeres. Y entonces, cuando tú revisas un poquito más los datos, te das cuenta que las mujeres que participan trabajan más en informalidad. O sea, existen muchas mujeres en el mercado de trabajo, pero en la informalidad, y reportan niveles de satisfacción, digamos, buenos, porque tienen un ingreso, porque venden sus cosas, sus productos, pero están en la informalidad, pero tiene que ver un poco más con la estructura. Entonces, la recomendación un poco es indagar un poco la estructura de los estados para ver bueno, sí existe más informalidad en el sur, pero un poco es por la estructura de los sectores económicos, y menos en el norte. Entonces, indagar un poquito más allá y, no sé, a lo mejor rehacer o proponer una regionalización nueva que enfoque más este tipo de variables, más que la parte de ingresos, y enfocarse más a las variables que estás utilizando, o a bienestar de las personas. Otro elemento es si analizaste o qué piensas sobre los programas sociales. Los programas sociales, tanto mujeres, hombres, adultos mayores o jóvenes, eso de los niños y demás, tienen un efecto importante en el empleo de las personas.
A lo mejor puede ser un incentivo o desincentivo para incorporarse dentro del mercado de trabajo. Sí. ¿Sí? Entonces, si en ese sentido el estar desempleado tiene que ver con recibir un programa social y no incorporarse, yo estoy bien, pero porque recibo un ingreso del programa social y no me interesa, o estoy bien en mi casa y no me interesa incorporarme al mercado de trabajo, o estoy buscando empleo, pero no es mi prioridad, porque estoy dándole prioridad a otras cosas. Entonces, si los programas sociales de alguna manera tienen que ver con la satisfacción, tanto de dedicarse al mercado laboral informal como el desempleo y las jornadas laborales también. Muchas veces la informalidad es una alternativa para las personas que desean tener un ingreso, pero quieren tener un ingreso que sea extra o quieren tener un empleo que sea flexible, dado que están estudiando o que se están dedicando a otras actividades, tanto en el hogar o como estudiando o realizando alguna actividad. Entonces, si esa la jornada de trabajo, bueno, regresando un poco a la jornada de trabajo es satisfactoria, pero si tiene que ver más con que eso es lo que yo quiero o eso es lo que tengo o lo que alcanzo de acuerdo a mi condición. Entonces, analizar un poquito más el tema del género y del nivel educativo, porque en algunas ocasiones el incorporarse al mercado de trabajo, tanto de manera formal, largas jornadas, o en un empleo flexible, tiene que ver con el costo de oportunidad de las mujeres. ¿Sí? Sí. Entonces, el costo de oportunidad de las mujeres está relacionado con el nivel educativo de las mismas y con qué tan bueno, hay que indagar un poquito más en ese capítulo, ¿no? Lo comentaba el doctor Humberto Charles, y con la de los hijos y con la curva esta del ciclo de vida de las personas. No, ahí estamos abriendo un mundo. Por eso decía, o sea, a mí me surgen muchas preguntas, pero también como que se me abren los ojitos para decir, bueno, se puede entrar aquí o se puede hacer esto, y este tema del capítulo de género que da para mucho, bueno, todos, ¿no? Sí. O sea, como que es el principio de muchas cosas, ¿no? Analizar el costo de oportunidad, un poco el nivel de satisfacción de la vida familiar, la edad de los hijos, el nivel educativo, etcétera, ¿no? Con si la satisfacción de las personas tiene que ver con la jornada, por lo que puedes hacer en este momento, de acuerdo a tu edad y tu nivel educativo y la edad de los hijos o la condición de la familia, o si es lo que realmente quieren. O sea, el postergar, o sea, la literatura sobre género dice que cuando tienes un hijo, tú en promedio dejas de trabajar unos meses, pero tu productividad cae como si no trabajaras en un año. ¿Sí? Entonces, ya no es lo mismo producir estando tus hijos grandes que producir en el mercado de trabajo cuando tus hijos son pequeños, porque te ausentan, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, ese capítulo abre muchas posibilidades de seguir indagando ese tipo de variables. Y pues nada, eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por acompañarme también en estos años. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y la verdad es que es un tema excelente. Sí. Bueno, vamos a continuar con los comentarios de tu codirector, el doctor Luis Gutiérrez Flores. Adelante. Gracias, buenos días a todas y a todos. Muy bien, Jorge. Gracias. La verdad es que yo estoy muy satisfecho con tu trabajo, muy contento de que estemos todos aquí, agradecido con el signo de profesores que integró para tu evaluación. Decirte que pues son temas en los que luego hay cierto escepticismo por la parte de la satisfacción, el bienestar, la felicidad. Pero que qué bueno que con base en la información disponible, que es muy reciente, el tema que también es de cierta manera bastante reciente en cuanto a su etapa más fuerte de desarrollo quizá teórico, sí, y sobre todo empírico, hayas tenido la oportunidad, la astucia y la habilidad de relacionar temas que no son triviales. O sea, uno los puede intuir de cierta manera, ¿no? Obviamente dedican más tiempo a estar trabajando, haciendo actividades relacionadas con una remuneración, pues te queda menos tiempo porque solamente un número de horas en el día. Y que eso eventualmente te puede generar otro tipo de efectos en tus dominios de vida. Bien lo mencionas a lo largo del documento que
pues que vale la pena aproximarse y medirlos. Entonces, en ese sentido, yo reconozco mucho ese esfuerzo. También aprecio los comentarios que hicieron los que me antecedieron en el uso de la voz. Y pues ya te dieron más chamba, ¿no? O sea, Sí. Una de mis preguntas justamente era, ¿qué pensabas hacer después de que terminemos la ceremonia hoy? Hay que decidir. Y pues que ya vi que tienes bastantes cosas por hacer. Desde luego, seguramente tú tendrás ya contempladas algunas otras extensiones del trabajo que quizás las puedas mencionar más tarde, como tú lo decidas. Aprecio mucho que el documento está muy bien redactado. O sea, luego uno piensa que en esta etapa eso pues, no se debe mencionar, pero sí se debe mencionar. Porque es un documento que se lee de una sola sentada, en un rato, pero de un solo tirón, como dice. Y que sí se va entendiendo mucho cómo vas construyendo, digamos, todo el documento de la tesis. O sea, tiene un marco teórico en el capítulo, son paraguas, digamos, teórico, medio metodológico, y luego tienes 3 abordajes metodológicos distintos, con variables que se van relacionando y que van surgiendo una de la otra, pues, de la misma discusión. Entonces, me parece un formato muy eficiente que manejaste y que va a redundar en productos académicos que pues, vale la pena que estén disponibles para todas y para todos. Y en ese sentido, este tipo de vinculación que haces entre los conceptos de informalidad y felicidad, de jornada de trabajo y felicidad, de desempleo y felicidad o infelicidad, pues es una contribución muy original desde mi punto de vista. Y en ese sentido, pues también te felicito, ¿no? Por supuesto que hay algunas cosas que luego, pues uno de cierta manera extraña, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en el capítulo 1, en el marco conceptual, abundar un poquito más acerca del concepto de felicidad y bienestar, o sea, porque luego lo pones en una nota a pie de página, ¿no? O sea, para mí, felicidad, satisfacción, etcétera, es un solo concepto. Y bienestar es prácticamente un solo concepto. Entiendo la parte operativa. Sí, es la parte operativa totalmente. Entiendo la parte operativa, pero sí, porque luego citas por ahí algún autor, pues, en el título, a Bentham, pero pues si pusiste a Bentham, pues poner un poquito más a detalle. Desde luego que el recorrido es apasionante. O sea, te comienzas y te desmarcas de la economía clásica, nos llevas, ¿no?, de la mano recorriendo pues, esta alternativa, este complemento de la economía clásica, pero al final, pues con la instrumentación, por regreso, interpretación sobre todo, regresas a los conceptos de economía clásica para, al final de cuentas, explicar el trade-off que hay entre el ocio, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, pues eso está muy, muy suave de tu documento y pues también reconocerlo el día de hoy. Y pues justamente abundar retomar lo que mencionaba la doctora Reina en cuanto al criterio de regionalización. O sea, por ahí, digamos, se vio plasmado un artículo en el 2016, pero este criterio de regionalización es de la tesis de doctorado de David, digo, prácticamente. O sea, digo, entonces, del 2003, David, 2003. Sí, por ahí más o menos estas regiones de exposición a el nivel de exposición a la globalización. Y efectivamente, pues tiene todas las características de evaluar o tratar de configurar una región con base en niveles de Producto Interno Bruto estatal. Entonces, sí, a lo mejor hay que revisar eso y ver cómo funciona otro criterio. O sea, sí, a lo mejor ahí la curiosidad es qué otro tipo de criterios exploraste, o si hubo tiempo de hacerlo, si no hubo tiempo de hacerlo. Yo sé que es muy funcional, porque yo también lo he utilizado esa regionalización, pues, pero en ese sentido, sí, a lo mejor con un poquito más de detalle, decir, este criterio es el mejor porque me funciona de esta manera y de esta manera y de esta manera, comparado con este y aquel. De cierta manera, bueno, son cuestiones, como te digo, que se extrañan, pero pues uno entiende que son proyectos de tesis, pero no proyectos de vida, ¿no? Entonces, había que terminar, ¿no? Y había que, en ese sentido, mostrar quizá más cosas relevantes a lo que los conceptos y los mismos variables te lo iban permitiendo, ¿no? Entonces, a la luz de toda esta, digamos, plática o conversación,
pues a lo mejor hacer una reflexión y decir, bueno, con base en mis resultados, y esto te lo planteo como una pregunta, ¿no? La única pregunta que te voy a hacer, prácticamente es, pues, ¿qué recomendaciones tienes de política pública? Pues, si estuviera sentado aquí al secretario de Desarrollo Económico del Estado, o alguna autoridad de ese nivel, ¿qué le dirías en cuanto a las políticas laborales que hay que implementar con base en lo que tú aprendiste en este transcurso de que pasaste de maestro a doctor, ¿no? Sí. Básicamente es eso, digo, felicidades y por supuesto darle bienvenida a tu gente que está aquí el día de hoy, a tus compañeros y compañeras. Y muy bien, Jorge, la verdad, muy buen trabajo. Muchas gracias, doctor. ¿Esto? Sí. No, pues realmente es otra discusión también proponer una política pública completa, pero me parece que si México está en una situación donde la jornada laboral, por el contexto actual, se puede reducir sin problema. También vemos que la gente no realmente quiere estar ahí recibiendo un recurso. Hasta en los estudios europeos se muestra que aunque la gente recibe ayuda del desempleo, no muestra los mismos niveles de satisfacción que si está trabajando, que si esa gente está trabajando. Entonces, es un punto que es importante también si hay una renuencia a poner, por ejemplo, un ingreso universal básico, ya ven que está de moda ese tema. La gente busca trabajar, entonces nada más permitir que culturalmente trabajar algunas horas y decidir no trabajar mucho tiempo, pues sea algo aceptado, ¿no? O sea, también eso es como hasta Mariano Rojas que comentaba, dice que hay que ver cómo gestionar la situación actual del mundo. Entonces, política pública es eso, no tenerle miedo a innovar en cuanto a política pública, un apoyo al desempleo, unas políticas para reinserción al mercado laboral, para aumentar el nivel educativo, obviamente, para ser más especialista. Y eso creo que sería, por el contexto actual, sería muy bien plasmar para mejorar la calidad de vida. Otra cosa es que da mucho miedo entrando en el tema del bienestar subjetivo, es que pues si tú pones a todos en el mismo nivel de horas, pues otra vez va a caer, va a llegar la satisfacción al mismo nivel, ¿no? Para todos, porque ya no hay como que esas diferencias que se presentan ahorita. Pero realmente estamos hablando de que pues el día tiene 24 horas, ya lo mencioné, sabemos todos. Entonces, esa dedicar pues, al deporte, tener mejor desempeño en las Olimpiadas, etcétera, ¿no? Porque es tiempo que llevar a los niños a los deportes, ¿no? O a los eventos culturales. Pues estamos buscando producir más cosas que tal vez también son tan importantes como comidas que recibimos por Vamos a dar la palabra al doctor David Castro. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenos días. Bueno, primero que nada, pues quiero felicitarte Jorge, por este trabajo, me uno a las felicitaciones. Quiero hacer patente mi agradecimiento a pues, esta riqueza de comentarios por parte de todo el comité. Yo agradezco tu disposición. Yo entré a este tema gracias a ti también, entonces yo te puedo decir que tú aprendiste mucho, pero yo aprendí más que tú, que es finalmente lo que se busca. Creo que trabajé muy a gusto contigo, fue un placer trabajar realmente con esa actitud, con esa pasión, y que siempre se busca, digamos,
los estudiantes que tengan esa pasión para hacer el trabajo de tesis. Quiero reconocer también la relevancia de la investigación de los temas, la forma como se ha abordado, una discusión general, digamos, que costó un poco irla empujando, pero que al final dio un panorama muy amplio de todo lo que se podía hacer. La discusión sobre el tema del desempleo y el bienestar me pareció, y el reto era ir a un nivel superior, y creo que se logró cuando estás incorporando elementos como la tasa de desempleo contextual, que no se había considerado en otros estudios siquiera, y que muestra, digamos, que es un tema relevante, es decir, no solamente que la gente está desempleada o no, sino en dónde está, el contexto de esa persona incide no solamente sobre las personas que están desempleadas, sino también las que tienen un empleo, pero que pueden ver ese riesgo. Y que de alguna manera el estudio, enfatizarlo a nivel regional, permitió identificar esto. Es decir, si bien, y aquí quisiera conectar el tema de la regionalización, podría ser un poco discutible, pero al final buscábamos cómo mostrar que podía haber diferencias en las tasas de desempleo y también en las tasas de informalidad. Y entonces, aunque en realidad, digamos, muestra, o el objetivo era en términos, esa regionalización en grado de exposición, efectivamente tiene que ver con un tema de estructura económica, y reflejado en la estructura económica, y aquí podríamos meterlo, y una cosa que habíamos discutido en el futuro también es decir, la gente es más feliz que trabaja en el sector servicios o en el sector de la industria, y a lo mejor tú puedes decir, puede ser relativo, depende de dónde estén, ¿sí? Para alguien que está en Cancún, en Mazatlán, posiblemente fueran más felices trabajando en servicios. Para alguien que trabaja en la industria automotriz en Saltillo puede ser la norma, y quien esté fuera de eso puede que no sea tan feliz, esté fuera del contexto y está fuera de la dinámica, de la charla familiar y de todo lo que tú quieras. Es decir, esto implica que puede ser una discusión, la parte espacial es importante y la propia estructura. Entonces, eran cosas de las que habíamos comentado de cómo se podría continuar avanzando. El tema de la informalidad, igual había esta discusión entre el planteamiento de valores, de que la informalidad podría ser una decisión de las personas. Y en ese sentido, si era una decisión propia, pues podrían ser tan felices y tan satisfechos como alguien que decide trabajar en la informalidad, en la formalidad. Entonces, pero por otro lado decían, no, bajo ninguna circunstancia o bajo la teoría de la segmentación de los mercados, pues evidentemente los informales es la parte del residuo que queda de los empleos que no se pueden ofrecer formalmente, la gente que no encuentra un espacio para trabajar de manera formal. Me parece que la discusión de la norma, es decir, y aquí es un poco la diferencia, si estás en el norte donde la tasa de informalidad es relativamente baja, quien trabaja en la informalidad es la persona, no es el común denominador, pero si estás en otra región donde 8 de cada 10 trabajan en la informalidad, no te sientes raro, es la norma, es decir, es la norma lo que te define cuál es la condición, porque el otro elemento de la informalidad, del bienestar, tiene que ver tu comparación con la otra persona, ¿sí? Y el tema tiene que ver, aquí la discusión no solamente de estar ocupado o no, sino también es el entorno y de cómo te ves frente al resto, ¿no? En ese sentido, me parece que es un elemento importante el ir incorporando, y a esta regionalización permite, como decías, compaginar estas dos teorías que pareciera ser contradictorias, ¿no? Lo que encuentras es el contexto y el entorno regional es un elemento relevante. Y finalmente el tema de la jornada laboral y el bienestar. Y lo que veíamos, digamos, hay varios ámbitos en los que se puede analizar el bienestar, uno desde el punto de vista económico, el otro familiar y el otro social. Y veíamos, lo discutíamos también, como cuando reduce la jornada laboral para los hombres, en el ámbito familiar no mejora el bienestar. Para las mujeres sí. ¿Sí? Y a lo mejor eso lo discutíamos, eso es lo que veías en la pandemia, si a todo el mundo lo mandabas a la casa por la propia necesidad,
no aumentó la felicidad. El entorno y estar todo el mundo dentro generaba al contrario. Entonces, eso permitía, digamos, ir viendo la propia dinámica. Pero en cambio, en los hombres, cuando tú reduces la jornada, el bienestar social aumenta mucho. O sea, entonces, incluso hay discusiones hasta temas de roles de género que resultan importantes. Entonces, me parece que fuiste hilando, que es una tesis que se tenía como objetivo y creo que se ha logrado de manera importante, tener una estructura, esta estructura mucho más ágil, relativamente corta, no extendernos, no tiene 300 ni páginas, o sea, como decía, es algo que fuera breve. Evidentemente hay toda una discusión y teoría que tiene que ver con el tema del bienestar y lo que significa bienestar, felicidad, que de alguna manera el doctor Humberto Charles lo aborda en su trabajo de tesis y en otros estudios también, ¿no? Entonces, como que esa parte se dejó y nos fuimos directo a decir, vean esto. Entonces, me parece que se logró un buen producto, ¿no? Creo que ha sido un muy buen inicio, buena forma para iniciar. Me parece que los comentarios que han hecho todos y cada uno de los participantes, de los integrantes de este comité, pues me parece que vienen a fortalecer el producto y lo que se espera a futuro. Como te digo, a mí no me queda más que pues felicitarte, agradecer. Ya discutimos todo lo que teníamos que discutir. Y en este caso solo me resta agradecer, digamos, este espacio y esa oportunidad de trabajar y colaborar contigo. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor. Digo, la mitad de la tesis es de... No, pero sí, la verdad es que con usted tuvimos la curva de aprendizaje para trabajar en equipo y la verdad fue rápida y el hecho de que estuviera tan abierto a las interacciones tan continuas, pues permitió que pudiéramos concretar esto, ¿no? Y agradecerle por el tiempo dedicado. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. No sé si alguien más quiere comentar algo. Pues bueno, yo quiero felicitarte, Jorge. La verdad es que pues es un orgullo, debes de sentirte bien orgulloso del trabajo que has hecho. Yo que soy apasionada de la psicología y del desarrollo humano, o sea, es como, voltenos a ver, ¿verdad? Y es precisamente, o sea, desde hace, pues, yo creo que un siglo que hay grandes psicólogos dijeron, volteen a ver el bienestar en el trabajo y pues en las tareas de la vida, ¿no? Las relaciones, a lo mejor como como todos han mencionado, de aquí puede partir una gran cantidad de estudios específicos, artículos, investigaciones que empiecen a partir precisamente de también considerar las relaciones saludables, lo que es el compromiso, los logros en el trabajo, a lo mejor ahorita también manejar el tema del teletrabajo o el trabajo a distancia, el home office, o sea, como analizar todos estos variables que hay dentro del trabajo y que, pues, gracias a todos estos estudios y a estas investigaciones y a iniciativas como la tuya de este trabajo, se ha empezado a voltear a ver tanto las empresas privadas, públicas, etcétera, han empezado a voltear a ver así de, necesitamos más para que nuestros trabajadores estén contentos y también ver como qué más les podemos dar para que no solamente estén en el área productiva bien, sino también que consideren otras variables, ¿no? A mí me ha tocado de repente llegar a capacitar en el área de parentalidad, en el área en empresas, y es como, hay herramientas de este tipo, ¿no? De crianza, entonces como empezar a ver todos estos temas tan importantes que dan una gran como satisfacción personal. Y como dice aquí, es subjetivo a cada persona, ¿verdad? De repente yo veo a un señor vendiendo artesanía, bien feliz, te pones a platicar con él y dices, es informal, pero está feliz, ¿verdad? Tiene una satisfacción grande de la vida. Entonces, como es precisamente así como
ir desarrollando todas esas ramas que se pueden salir de esta investigación. Pues, muchas felicidades. Gracias. Quise hacer un comentario, bueno, porque he seguido trabajo al menos en el aspecto de procesamiento y manuscrito. Ahorita mencionaba el doctor Rojas sobre la parte de los indicadores y la parte cuantitativa, en un tema que tiene mucho de suspendido. Tú abordaste esa combinación interesante en lo que se denomina, hay un artículo reciente que se llama Sociología 5.0. Está vinculado con la evolución de la industria, hasta la 4.0 actual, pero ya arranca la 5.0. La 4.0 tiene que ver mucho con la ciencia de datos, el análisis de datos, la tecnología. Tú abordaste eso aquí, digamos, estás en Sociología 4.0. Con la 5.0 lo que mete ya es el uso de acceso a la información, no a datos, porque las encuestas son datos ni siquiera duros, yo diría rígidos por cómo los planteas y cómo los vas a contestar en un tema subjetivo, entonces no son duros, realmente entra la subjetividad ahí. Las herramientas de 5.0 lo que abordan ya es el uso de inteligencia artificial y si en campos de la sociología no abordan estos como campo, pues están destinados a que otros influyan o aborden sus trabajos, como el caso de la psicología, que les está quitando mucha chamba a los sociólogos porque tienen un manejo un poco más, dirían, no lo quiero decir en punto tajante, pero lo llaman más científico que al menos en cierta escuela, digamos de la vieja escuela de la sociología, ¿no? Ha ido evolucionando todo. Yo creo que el siguiente paso es evolucionar ese 5.0 porque no rescatas datos, rescatas información. Yo participo ahorita en una tesis de doctorado de sociología precisamente sobre movimientos feministas, manifestación de movimientos feministas, pero no a través de encuestas, sino a través en particular de la red Vitro-X, donde se analiza texto. Si analizas el lenguaje natural, ¿cómo te expresas tú en lugar de que me contestes una batería de preguntas? Y entonces, más que datos, extraes información. Y esa va mucho con lo que mencionaba el doctor Rojas, de que tienes que abordar más el contexto y las implicaciones del contexto más que el dato duro. Y eso te permite ahorita esa tendencia 5.0, y yo sé que son de inteligencia artificial, al menos de una de ellas del ChatGPT, ¿no? Que empieza a conectar todo eso y hagas análisis del discurso y del lenguaje natural, y vas a ampliar el contexto precisamente de fondo que mencionaba el doctor. Entonces, pues, muy buen trabajo y pues a seguir avanzando en todas las propuestas que tenemos. Muchas gracias, doctor, y por el apoyo también tecnológico, y ahí está y todo. Bueno, nada más un comentario. En el 2012 se aprobó en México una ley sobre el tema de donde se metieron un poco más el trabajo más flexible, las jornadas, se reguló un poquito esto, y ahora se estaba discutiendo la reducción de la jornada laboral. México es un país donde se trabaja mucho, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, ¿qué tanto ha funcionado estas políticas para México en términos de bienestar, o cómo lo podrías, y qué política puedes proponer tú? Por ejemplo, en España me llamaba mucho la atención que había una ley que dejaba que la gente fuma mucho, entonces a media jornada o de tanto tiempo el trabajador podía ir a fumar, ¿sí? Estando trabajando, y era por ley, era su beneficio, ¿sí? Y no le podían decir que no. Entonces, en ese sentido, bueno, me imagino que tiene que ver más con el bienestar en el trabajo y demás, ¿no? Porque pues, para muchas personas que fuman, pues puede ser una necesidad. Entonces, ¿qué política faltaría o qué política se podría implementar para hacer el trabajo mucho más? Cuando tú estás más feliz, eres más productivo. Y eso implica, pues, que no necesariamente trabajar una jornada laboral más larga implica que seas más productivo, puede ser más corta y de calidad. Entonces, ¿qué se podría implementar en ese sentido? Sí. Bueno, igual y me recordó el comentario que hizo Humberto Charles de la separación entre autoempleados que pudieran tener una prestación, que son los que tal vez pudieran entrar en estos esquemas, porque sí existe el esquema de
asegurarte a ti mismo. En el Seguro Social tú puedes registrarte como trabajador por tu cuenta, pero nadie lo usa. Así, nadie, o sea, en todas las encuestas, bueno, pocos lo usan. En las encuestas viene si cuenta con prestación social el autoempleado y 0.05% de los autoempleados tenían, ya de haber sido un error ahí de la encuesta, pero nadie de los autoempleados que fueron encuestados por el INEGI reportó estar inscrito en el Seguro Social. Entonces no cuentan con esta prestación. Existen mecanismos como dice, para flexibilizar el trabajo, pero parece ser que no es tan extendidos, ¿verdad? Habría que analizar ahí qué herramienta política, de política pública se puede implementar. ¿Sí? Para que realmente toda la gente, digo, también es una cuestión cultural de que la gente pues pueda ver que no está mal trabajar menos, ¿no? Cada quien va a decidir cuánto quiere dedicarle al trabajo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a pedir que desalojen la sala para hacer el proceso de deliberación. Ok, ¿ponemos silencio? Sí, por favor.